Un tema un poco desconocido, igual os suena lo de los arrieros, Mandazain, que es el euskera, ¿no? Pero que nos parece, ahora serían los transportistas, que andan con el camión, ¿no? Pero desde, como dijo Jan, desde el Imperio Romano, que hicieron las calzadas y tal, pues el comercio se profundizó, ¿no? Y en nuestra zona, que está rodeada de montes, el tema de los arrieros tenía que funcionar porque de este a oeste sí que estaría la calzada romana, vamos a decir, toda la vida, ¿no? Pero de norte a sur pues hay unas calzadas estrechas o unos pasos muy estrechos y eso hacían los arrieros. Que el arriero, bueno, y un poco para he aprovechado un PowerPoint que hice sobre los arrieros y cuando salió el tema del ballenero, que van a hacer en pasajes, pues un poco querían que yo hablase sobre la relación de nuestra zona con pasajes, ¿no? Con el mar. Bueno, vamos a decir lo mismo, ¿no? Entonces, las dos diapositivas para que entendáis un poco, bueno, y lo del título, igual suena un poco extraño lo de Barranca Borunda, y entre paréntesis Sacana, cuando ahora sería al revés, ¿no? Arrieros comerciantes de Sacana, y entre comillas, pero yo entiendo, en eso no soy políticamente correcto, creo que Sacana, a los historiadores, nos suena a algo raro, porque no existe ningún documento ni ha existido nunca. Sacana es un nombre nuevo de hace 20 y tantos años, cuando se abrió la fundición Sacana, pero el nombre, que no es lo más vendible, vamos a decir, es Barranca Borunda, que incluye desde Irurzun hasta Ziordia. Si conocéis un poco, Borunda es desde Bakeiku hasta Ziordia, esto sería Aranaz, luego Argoyena y luego Araquil, ¿no? O con la división que la tenemos que conocer porque la historia ha ido por estos lados, ¿no? Y las dos diapositivas, esta es muy curiosa, esto si no lo conocéis está en Bazarramendi, entre Urdia y Alsasua, que es el sitio donde se juntaban los de Borunda, que funcionaba como universidad hasta 1840. Universidades que tenían un alcalde para temas de monte, de ganado y tal. Lo curioso es que esté esto y en el fondo San Donato, ¿no? Veríais, que es el núcleo de la Sacana, vamos a decir. Esto pues una A ver, el arriero o el trajinero, que se dice, que transportaba mercancías, pero hay que entender que no utilizaban el carro, sino que iban en recuas de mulos. Ya sabéis que el mulo, bueno, para el que no conozca, el mulo es un híbrido, hijo de asno y yegua o de caballo y asna, para que entendamos, ¿no? Que no es tan ágil como el caballo, pero tiene una fuerza y un sufrimiento fuerte, ¿no? Entonces, para que aún se mantiene el trabajo de los mulos, ¿no? Cuando bajan madera en algunos sitios y tal, ¿no? Y para los arrieros era lo más adecuado, para que entendan. Y por eso estas calzadas, la de Arnoa y la de Artasoro y la de, ¿cómo llames? Lazcoz, ¿no? Aquí la de Echarri, son normalmente estrechas. Llaman una medida, no me acuerdo cómo es ahora, pero de 1,20, 1,40. De ahí no pasan carros. Iban en recuas de mulos atados por la cola, lo van en el baste con una carga. Ahí metían el zagui de vino, o los sacos de trigo, lo que sea. Y el arriero es el que trabaja con estas cargas. Claro, esta palabra viene de arre, que decimos ahora, de anda, ¿no? Del arriero. También se llama al mulo acémila, que es un poco la palabra, y aquí pues mandua, ¿no? Que queda en la toponimia en algunos sitios, ¿no? Queda mandavide, mandacamillo, pues varias mandazay es lo que llevan los mulos, ¿no? Y eso, si habéis oído refranes, es muy curioso este que dice que no le preguntes al arriero si puede, si pierde o si gana, si vuelve a ganar, para entender un poco que era un oficio bastante dificultoso, que tenía que andar lejos. Bueno, como he puesto aquí, pues el transporte se realizaba sobre la grupa de los animales en el baste y se transitaba en fila por las calzadas de herradura, porque es muy diferente. La calzada de herradura ya lo dice, que es para herradura. La otra es calzada carretil, vamos a decir, que llevan carros, ¿no? Bueno, lo que pasa que igual hace 100 años ya se modificaron algunas calzadas para utilizar con carros, pero el origen era así.
Y esto es importante, al menos en Burunda, bueno, y también en La Cunza y en Arbizu, durante varios siglos, casi un tercio de la población trabajaba en esto. Yo creo que aprovecharían también el invierno, que no hay muchos trabajos en el campo, y se dedicarían a esto, ¿no? Luego diré, pero en Iturmendi, por ejemplo, que he investigado yo, en 1700, hace 300 años, había 84 mulos y 30 arrieros, cuando la población había 80 familias o 90 familias, ¿no? Entonces, también, claro, nos parece raro, ¿no? Pero en aquel momento, y eso enriqueció el pueblo, y se hicieron esas casonas que conocéis, y eso hicieron más los comerciantes, que luego os explicaré lo que es, ¿no? Y lo de Burunda, al menos, se dio ya favorecido por la situación del valle, ¿no? Que es el confín del Reino de Navarra, entre Guipúzcoa y Álava. A lo que no he dicho, en la diapositiva anterior, ese monolito que se puso en Bazarramendi, eso se puso en 2008, que se celebraba 800 años de los fueros de Burunda, que dio Sancho VII el Fuerte. Cuando perdió Vitoria, en 1200, pues esta zona quedaba en zona de límite, ya que había muchos problemas con Guipúzcoa, con Álava, y los fueros era una forma de que la gente se mantuviese en los pueblos, ¿no? Aunque en el siglo XIV ya se fueron desapareciendo la mayoría de pueblos, porque en Burunda, bueno, como en Echarri, había muchísimos pueblos. En Burunda ahora somos 6 pueblos, pues había 20 y tantos. Claro, eran de 8 casas o de 7 casas. Y en Echarri, como mandó el rey a hacer este Echarri, no existía más, es un poco otro tema, ¿no? Bueno, aquí he puesto un poco pues, la forma en que podían ir, ¿no? Estas son fotos de América, porque en América sí que se siguen manteniendo los arrieros en las selvas y tal, ¿no? Y esta es muy interesante cuando hablamos con los del ballenero, pues cómo se transportaría el roble a pasajes, ¿no? Y quizá puede ser esta una de las fórmulas, ¿no? Atar en el mulo a medio lado, o también existía, en vez de carros, existía como unos trineos, que usaban los indios de América, que se podía cargar, ¿no? Podía ser otro sistema, ¿no? Ese tema. Pero bueno, lo demás es esto, que aquí se carga todo y pues imaginaros. Bueno, y luego, pues lo que os he explicado, ¿no? El camino de herradura, anda camino mandarín, es el camino empedrado que solo permite el paso de caballerías. Esto, si alguien tiene curiosidad, la zona que es increíble que puedan bajar es lo que os he dicho, en el puerto viejo de Baquedano, cerca del balcón de Pilatos, si coges un poco más hacia Echarri, baja un puerto, pero es que es de 1 metro o así. Imaginaros pues cómo bajarían, en otras zonas está mejor, ¿no? Y las rutas utilizadas por los arrieros de Burunda se dirigían tanto a Tierra Estella, a través de la Varga, que esto, bueno, hay que diferenciar, porque la calzada que va de Iturmendi, que también no os he dicho, pero la de Urdiain también luego se junta debajo de Santa Marina, y la de Bacaicua también, y iban los 3 pueblos, esa baja hacia Amezcua. Bueno, y hacia el norte las ciudades de Aralar, Bernoa y Montes de Ataún, ¿no? Esta calzada se mantiene, al menos claramente, desde Ataún, cerca del cruce de Haya. Ahora lo han desviado el sendero que han hecho a Haya, pero es unos 500 metros más hacia Ataún, vamos a decir, y hay un puente y la calzada empezaba de ahí. Luego, claro, de ahí por Guipúzcoa, pues como han hecho tantas carreteras y tanto, pues habría que investigar, ¿no? Pero yo al menos lo que he recorrido es desde Ataún, sube hasta Bernoa, de Bernoa, como os he dicho, baja un ramal a Urdiain, luego a Iturmendi, y en el monte de Iturmendi se desvía hacia Bacaicu, pasa por Bacaicu, luego por todo Echarri hasta las piscinas de Echarri, y luego subiría por el puerto de Echarri, todo esto. Pero existía también otra ruta por el puerto de Lizarraga, y que hay muchísimos caminos que utilizan, claro, pues según las necesidades, ¿no? Aunque imaginamos que el más importante para el comercio era por el valle, ¿no? Por el centro del valle, utilizando la calzada romana que nos explicó ayer Ollán, que a ver si intentamos buscarla, con Linkel y compañía, ¿no? Que sería muy interesante. Luego fue Camino de Santiago, luego pues eso. Y aquí un poco pues lo que vemos, esto pues en nuestra zona no existe,
esta es la que está, por ejemplo, cerca de Bernoa, que se restauró, es muy curioso. Yo cuando entré en el ayuntamiento, que también está en el ayuntamiento, entonces estaban los objetores de conciencia, ya os acordáis, cuando se quitó la mili, y vinieron a Iturmendi pues, a buscar un trabajo, a darles... y estuvieron limpiando la calzada. Entonces, bueno, es una forma de recuperar, ¿no? Está espectacular, de todas maneras, la de Iturmendi, y muy hecha. Sí, pero mucho más bonita está en Ataun, ¿eh? Porque en Ataun, aquí el problema de esta calzada, ¿cuál es? Cuando se hace el Antegui, ya se les indica, oye, no arrastréis en la calzada y tal. Pero ya os imaginéis, con las máquinas que hay ahora, esto simplemente se ha puesto encima de la tierra, piedra grande, aquí una pequeña, aquí pequeñitas. En Ataun está más o menos así, con piedra más pequeña, yo creo que es más antigua. ¿Y de esas piedras de dónde sacan? No, de las regatas, esto... ¿De las del río? Sí, lo que es piedra arenisca, eso sacan de allá mismo, de las regatas que hay en los barrancos. Como las quesas de todo Secana, las quesas de Secana, Sí, las quesas son del monte de abajo, la mayoría. Por eso decía en Zamarce que el que hay arenisca ya es más difícil, porque tienen que subir al alar, pero muy arriba para buscar piedra arenisca, ¿no? En cambio aquí tenemos más cerca. Entonces en el monte... Y Zarraga también tiene caliza, ¿no? Caliza tiene. Pero aquí se utilizaba arenisca, donde aquí veis un poco la forma, pues aquí el problema que suele pasar es, bueno, que es mejor. Aquí, por ejemplo, este es el camino actual y esta es la calzada. Si existe eso, pues se mantiene. Como pasa ahí en Baqueicua y en Echarri, si los tractores han pasado a un lado de la calzada, pues no la estropean. Pero si pasan por encima, los tractores de ahora hunden todo, ¿no? Si luego en las pistas de beneficio que entramos, ya llegando ya encima de un tramo que está con la pala han lanzado y había protección de nada. Nosotros en Iturmendi hicimos como sendero de pequeño recorrido desde Ataun hasta Santa Marina, está marcado de amarillo y blanco, pues intentando por dónde iba la calzada, ¿no? Un poco para mantenerla, pero no ha habido indicadores más. Bueno, un poco para entender cuáles pueden ser, a ver, ya hemos hablado un poco de los arrieros. Quizá hay una cosa muy curiosa, porque siempre vamos a sacar curiosidades, ¿no? El ajuarriero, la palabra misma dice, era el típico plato de los arrieros. Que es un poco, hay que entenderlo así, cuando iban por el monte y encontraban una regata, pues ponían a desalar el mismo bacalao que llevaban, porque uno de los que utilizaban también era el pescado, que cogían por el bacalao, ¿no? Que se cogían pasajes o donde sea. Pues lo desligaban con 4 cangrejos que habría allá, y esa era la comida de los arrieros. Ayer Ollán nos dio el garde, como era el garía, ¿no? Hoy deberíamos comer ajuarriero. eso es un plato Bueno, pues este es un poco el comercio o intercambio de mercancías, ¿no? Pues los productos más comunes podían ser el cereal, el vino. Normalmente de aquí, pues lo único que podían, aquí se cultivaba patatas, algo de cereal, pero poca cosa, ¿no? Por eso el transporte que hacían normalmente en Tierra Estella, ahí se cogía el vino, el cereal o los productos que se cultivan más que aquí, ¿no? Y eso se trasladaba o para esta zona, para dar de comer a la gente, vamos a decir, porque aquí ha habido épocas que no había suficiente alimento para la gente que había, entonces había que traer de fuera. Y por otro lado, pues se llevaba también a los barcos, ¿no? Para el transporte. Y luego lo que se empezó a traer a partir del siglo XVI, cuando se conquistó América, vamos a decir, las mercancías nuevas, ¿no? y muy estimadas, que eran las telas, la seda, especias, el cacao. Esto nos parece increíble, pero era muy importante en nuestra zona. Se consumía muchísimo chocolate. En casi todos los pueblos existe la casa del chocolatero. Sí, en Iturmendi es una pena, junto al frontón, había una casa con 2 piedras, así en curva, que eran los molinos de moler el cacao. Algún espabilado los ha robado. Así funciona todo aquí, como roban estelas y como roban de todo, ¿no? Pero eso, bueno, en cualquier museo geográfico podéis ver. ¿Dónde estaban dicho? Perdona.
en la casa Mundaray, junto al frontón de Iturmendi, que era la casa de los chocolateros. Bueno, a la gente en cuanto... Y eso es una piedra así en redondo, con un rodillo de madera, pones las semillas de cacao y lo vas moliendo, ¿no? Pues esto. Luego el café, que el café sí que empezó un poco más tarde, con el azúcar muy importante, y el tabaco también, y otras cosas, ¿no? Lo del tabaco sí que también fue muy importante, porque en Iturmendi, en el siglo XVIII, aparecía, yo veía la documentación, unos nombres y unos apellidos rarísimos. Y era que en una casa que se llama Guarda en Chabolata, junto a la calzada, había lo que decíamos guardia civil, o sea, que se llamaba guarda del tabaco. Pero un poco lo se controlaban, para que no hubiese contrabando, ¿no? Para controlar lo que tenían. Sí. Y luego, pues lo que nos venía del mar, ¿no? El pescado, que el bacalao era de lo más común, comida de los arrieros, aceite, grasa y barba de ballena. Esto un poco convenía igual explicar. En pasajes o en el País Vasco, la ballena, en la caza o la pesca de la ballena tenían como monopolio. Entonces fue una cosa que enriqueció muchísimo a los puertos de Guipúzcoa. Ya sabéis que esto del ballenero va a ser también eso, recuperar un ballenero que apareció en Terranova en 1560 o algo así. Ballenero San Juan se llama, ¿no? Sí. Entonces, estos iban a pescar la ballena, o a cazarla, no sé cómo sería la palabra, ¿no? Y venían cargados de aceite de ballena, que es lo que se utilizaba para los candiles, de la luz. Aparte, para las iglesias se gastaba muchísimo aceite de ballena. Y otra cosa muy curiosa, que igual habéis oído, en los pueblos de Murunda, por lo menos, la vara de mando del alcalde es una barba de ballena. Vamos a explicar lo que es una barba de ballena. Hay unas ballenas, las más grandes, la ballena azul y el roncual, que filtran el krill, que es la comida esa pequeña que hay en el mar, ¿no? Y tienen cientos de, como unas barbas de ballena, como los cohetes que se tiran en las fiestas, es de queratina, como son las uñas. Y eso hacía de filtro. Y curiosamente, yo que he estado de alcalde, en Iturmendi también hay una barba de ballena, y me dio por investigar un poco barba de ballena, ¿no? Y es, bueno, es de las ballenas, como decimos. Lo más curioso es que empiezas a ver en internet y los que utilizan como vara de mando son los esquimales, la barba de ballena. Y que de los esquimales venga aquí a Burunda, ¿no? Es un poco, que nos corta un poco el sentido, descoloca, ¿no? Y eso es un poco. Luego, cuando hablamos con los de pasaje, ya dijeron que también el cofrade o el mayordomo de la cofradía de Ondarroa tiene también barba de ballena como vara de mando y otros sitios también. Imagino que también en los demás pueblos de la barranca, ¿no? Que tendrían, pero en Burunda sí que tenemos todos. Cada ballena, perdona, ¿cuántos barras tenía? O sea, cientos. Claro, de la ballena utilizaban prácticamente todo, aparte de lo más importante que era la grasa. La barba de ballena utilizaban como corsé para las mujeres. Era el plástico de entonces, no existía plástico, por eso preparaban corsé, era un poco la forma. Por eso se les llama ballenas, se les llama ballenas. A lo que tiene por dentro ballena. Sí, queda todo claro. Eso no sabías, No, es que yo no lo voy a comentar un poco porque sabe más cosas, se va ampliando la información. antiguamente, las abuelas. Por eso, antes hemos comentado, uno de los temas que entristece mucho, yo no lo he dicho en la presentación, pero es que ahora lo que es la tradición oral de nuestros padres, de nuestros abuelos a nuestros padres, era fundamental. Ahora, de nosotros a nuestros hijos, prácticamente no existe. Entonces se están perdiendo cantidad de cosas que es parte de nuestra cultura. Por eso es importantísimo no solo hablar con los mayores y hacerles que nos expliquen cosas, sino, por ejemplo, la toponimia, que se está perdiendo. Como no se vive ni en el monte ni en el campo, la toponimia siempre ha ayudado a los historiadores a recuperar cantidad de cosas que te dice la toponimia. Entonces, bueno, pues eso sería un poco el animaros que yo ni me imaginaba cuando empecé en Iturmendi, que hice un montón de cosas, hice hasta una revista durante 10 años, que salen cantidad de cosas que se van a perder, las tradiciones o las historias de cada pueblo, ¿no? Ahora con internet,
Todo esto va luego... Sí, pero en internet no se vende se en internet, no se vende. Bueno. No, digo a los jóvenes, pues es que... Y como está en la época del internet... Para eso está eso. Claro. Bueno, aquí veis un poco otra fórmula para llevar el vino con barricas, pero yo creo que se utilizaba más el zagui, que es una piel de cabra, ¿no? Que le llaman de vino. ¿Cómo se llama en castellano? Odre, ¿no? El odre, eso. Este va a ser un... Joder. Bueno, luego, en lo que es en Burunda, sí que existían las cofradías de los arrieros. Sobre todo a partir de 1690, ya dice que se juntaban también anteriormente, porque claro, los arrieros vienen desde siempre, vamos a decir. Pero a final del siglo XVII fundaron las cofradías, los que eran arrieros. En Iturmendi 20 y tantos, en Baquecua por ahí unos 30 y en Uquín 40 o así. Fundan las cofradías. Claro, lo que pretendían era, además de la protección de San Antón, que era el patrón de los animales, funcionaban también, vamos a decir, como empresa práctica, o como una cooperativa. Porque reparan las calzadas de herradura en aquella época. Existen varios documentos que gracias a Miguel Ángel Sagaseta, también es aficionado, bueno, me ha pasado también varias documentación sobre los arreglos de las calzadas, ¿no? Él ya me ha pasado hasta del siglo XVI, yo lo que tenía investigado era del siglo XVII o del siglo XVIII, 1744. Y lo más interesante es que en esa época no solo funcionaban las cofradías de la Burunda, sino que también participaban los de Charri, Ergoyena, Arruazu, Arbizu, Lacunza. Es decir, todos esos funcionaban. Mira, eso voy a explicar un poco lo que era. Es condición, dadas las condiciones que se le ponía al cantero que iba a arreglar, el que se quedase la postura, se hayan de dar por los navegantes, porque también llamaban navegantes a los arrieros, que iban por la tierra, que llamaban navegantes. Del valle de Ergoyena, villas de Arruazu, Lacunza, Arbizu y Echarri, y lugares de Baquecu e Iturmendi. No entraba Urdién porque no utilizaba prácticamente esta calzada, ¿no? Y luego, para pagar esas calzadas, se hace un rol de caballerías, vamos a decir. A ver, ¿cuánto había? 42 navegantes, 84 caballerías dividido por tantos caballos y tantos muros, ¿no? Pues, el Valle de Ergoyena, 110 caballerías, Iturmendi 84, Bacaicu 26, Lacunza 116, Arbizu 30 y Echarri 9. Echarri tenía pocos arrieros, tendría otras formas de vivir, ¿no? Pues esto aparece en varias ocasiones. Y lo que hacía el cantero era, pues en las zonas que o se habían hundido las piedras o se había deshecho porque claro, con las riadas o lo que sea, ¿no? Pues arreglaban las calzadas, ¿no? Y lo pagaban ellos. Tenéis que entender que eran un poco las carreteras que utilizaban ellos. Por eso ahora nos hace el gobierno las carreteras, pero entonces los que utilizaban eran estas. Aunque hay que entender también que eso acarreaba otros problemas, ¿no? Y por eso os voy a leer también un poco esto que me pasó Miguel Ángel. En 1560 hay un pleito porque iban a arreglar el puerto de Lazco, que es el puerto de Charri, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues el problema de siempre. ¿Quién paga? Porque claro, como os he dicho, los que han pagado esas calzadas en el 1740 eran los que los utilizaban. Pero, pues aquí algunos se quieren lavar las manos. El Charri se queja de que solo tiene que pagar el puerto de Lazco. Y lo explica muy bien, que utilizan tanto los de Ergoyena como los de la Burunda. Claro, y los de la Burunda no quieren pagar. Y todo el pleito, que es larguísimo, explica que no quieren pagar. Y es interesante porque un poco nos hace ver cómo estaba la sociedad entonces, ¿no? Los alcaldes, vecinos y concejo de Charri, los lugares de Ergoyena, presentan una serie de pruebas como los vecinos de Baqueico, Iturmendi, Urdiain y Alsasua son parte interesada en el puerto de Lazco. Dice que la mayoría de estos pueblos son arrieros y andan transportando vino, trigo, cebada y sacas de lana y otras cosas de los pueblos de Navarra hacia Burunda y de allí a Guipúzcoa, ¿no? Un poco lo que os he dicho antes. La mayoría de tales productos las acarrean de Puente la Reina, Mendigorría, Valle de Quesala, Cirauqui, Mañero. Claro, la calzada de Arnoa, que va por Iturmendi, llega a
vamos a decir, a Mesco. Claro, la de Lazcoz coge luego lo de Zumbel, ya sabéis, más de esa zona, y va a otra zona de Navarra, más al este. Entonces, les interesaba también esto. Que para ir a dichos sitios han de pasar por el puerto de Lazcoz. Que aunque tienen los puertos de Bazagutía y Santa Marina, en Bazagutía, sabéis, en el puerto de Urbasa, de ahí sube una calzada que va por lo que es el camping actualmente y cruza también toda la sierra y bajaría también hacia Mesco, ¿no? Para ir a los lugares citados alargarían casi el doble, pero acostumbran a andar por el puerto de Lazcoz. Solo sirven los de Bazagutía para ir a la sierra de Urbasa y al valle de Alli, donde se coge poco vino y trigo en esa zona. Y los de Charri y Ergoyena dicen que es provechoso que el puerto de Lazcoz esté reparado, pero también para estos de Urunda, ¿no? Que han gastado tantos ducados y tal, ¿no? Claro, y en esto entra también el Consejo Real, vamos a decir, de Navarra, y cada uno pone sus razones. Fíjate, claro, los de Charri siempre decían que en Urunda había barbaridad, dice 500 machos y 300 trajineros, tampoco eso, ¿no? Y son pocos los castellanos y aragoneses y otros extranjeros que andan por ahí. Aunque los de Urunda tienen otros caminos, pues quieren utilizar esto, ¿no? Y aquí aparece eso. Los de Charri dicen que ellos son los que no van a reparar eso, ¿no? Entonces piden a los de Urunda que no quieren concurrir y tal. Y bueno, hay varias cosas muy interesantes. Aparece también el Merino. El Merino era, vamos a decir, como el jefe de zona, que vivía en Arbizu, Luis de Arbizu. Y también casi les obliga a los de Ergoyena para que participen. Pero los de Ergoyena dicen que ellos arreglan el camino de Lizarraga, el puerto de Lizarraga. Y que nada, estamos en lo mismo, ¿no? Tal cosa y tal. Camino sin arreglar. Claro, al final parece que ya quieren arreglar y llevan los de Charri llevan 80 peones, los de Burunda no tanto, pero fíjate cómo acaban de pagar los de Burunda el coste de eso. Y acaba eso. El alguacil de Charri prende a los jurados de Burunda, a los alcaldes, para que tamaran. Y el almirante trajo prendas de Urguén y Alsasua, 3 zamarras, cabritunas, 2 bueyes, y eso tenían que subastar para pagar los arreglos de la cabalgata. Eso es interesantísimo. Bueno, y explica aquí otra vez que ahora ya dice que hay 200 acemilas, 200 muros, antes había dicho 500. Claro, en un pleito todos son contestaciones de unos y otros, ¿no? Claro, y los de Burunda dicen que el puerto de Lazcoz está en Echarri. Ellos no tienen por qué arreglar eso, ¿no? Pero claro, los de Echarri dicen, pero lo utilizáis vosotros. Entonces el tema está ahí, ¿no? También aparece un tal Juan de Bulano, este es conocido en Echarri porque hizo la iglesia en 1560. Juan de Bulano. Bulano, sí. Y este dice, porque luego vuelve a aparecer también Arbizu, que también utilizaban el camino este. Entonces, este Bulano dice que hacía caleras ahí en Lazcoz, hacia la cal, y que no había visto a ninguno de Arbizu que pasaba por ahí, un poco por ver la... Y el caso es que después de todo ese pleito que duró 14 años, como duraban, fallamos y mandamos llevar a cabo dichas ejecuciones y hacer pago de las cantidades, pagar todos los pueblos de Burunda y todos los de Aranaz. Y Aranaz también cogía Arbizu en ese momento. Entonces quiero decir que, para que entendamos un poco lo importante que era, claro, y cómo salían los pleitos por esto, ¿no? Al final buscaban una solución más rápida, no sé cómo decirlo. Rápida, ponían peajes. Bueno, aquí veis las 3 cofradías que se mantienen. La más numerosa, la de Urguía y la de Iturmendi. La mantienen, bueno, no os he dicho que aparte hacemos también la comida anual en enero, día de San Antón. Es una forma de... Antes lo que se pagaba por pertenecer a la cofradía, que era poquísimo, pues bueno, se utilizaba pues para dar al que moría,
Ahora lo que es en Iturmendi, cuando juntamos un dinero, pues damos a Caritas o a cualquier, es una forma de mantener, ¿no? Son muy poquitos. Bueno, luego también lo que os he comentado. Bueno, aparte, por eso aparece lo de los comerciantes. Hay que entender también que aparte de los arrieros, existían los comerciantes. Vamos a decir que es el empresario de los arrieros. El que, bueno, porque no lo he explicado, pero aquí el comercio fue muy lejos. Existían comerciantes en Burdeos, en Bayona, hasta en París, en Madrid, en Sevilla, en Cádiz. Que es una forma, como estudió Caro Baroja lo del Baztán, los comerciantes del Baztán que funcionaron en Madrid muchísimo, pues en Burunda también. Eso sería una cuestión de investigar un poco más, porque muchos de Burunda fueron a vivir a Madrid porque tenían allá primos o que trabajaban en los gremios mayores y tal. Es un tema que conviene estudiar. Entonces, por ejemplo, por lo que os hemos comentado, las casonas que hay en Iturmendi o en Urdiain, con escudos, esas eran de los comerciantes. Claro, el arriero le daría para vivir, pero para hacer esas casas no. En cambio, el comerciante tenía otras... ¿Y apagaba las cabeceras el comerciante? ¿Él? El comerciante ya apagaba las cabeceras. Eso les daba trabajo. Eso les daba trabajo a los arrieros. Bueno, la importancia de estos arrieros, hombre, hay que entender, bueno, lo que os he comentado antes, que se pusieron aduanas, vamos a decir, en el monte. Aquí en Bacaico aparece, y en Iturmendi también ese guarda de tabaco, que aguantarían 70 o 80 años, luego ya desaparecieron. Los encargados de la renta real o de los impuestos, lo que es Hacienda ahora, ¿no? Llamado guarda de tabaco. Aunque el contrabando fue algo común, vamos a decir, si está la frontera aquí, aquello era Castilla, esto Navarra, hasta 1840 y pico, pues el contrabando era normal, ¿no? Y también paso de los ejércitos, por las continuas guerras del siglo XIX. Lo de los arrieros, por ejemplo, en el siglo XIX ya prácticamente desapareció. Continuas guerras, de la guerra de independencia, guerra realista, carlista, y luego ya a finales del siglo XIX viene el ferrocarril y pierde un poco el sentido, ¿no? Pero, y por dónde ser, ¿y qué te exportaba en el tipo de la guerra? No sabes ni de comercio, no había... Sí. Pasa que los ejércitos pues eran los que más utilizarían estas calzadas. Y cuando hay guerra siempre hay bandidos, siempre hay muchos mayores problemas, ¿no? Y aparte pues el comercio siempre sufre. No puedes hacer un transporte normal si hay batallas o si hay ejércitos, ¿no? Es un poco... Y luego, bueno, lo más importante, o lo que es más interesante, pues para entender la vida de los arrieros, pues las noticias o lo que va apareciendo. Yo, por ejemplo, he revisado los libros de la parroquia de Iturmendi, bueno, y otras noticias. Bueno, y aquí veis un poco, pues, diferentes momentos, ¿no? Este, por ejemplo, Valenciano en Gurutza, si habéis estado en el raso de Esquiza, en Urbasa, hay una cruz allá, que está justo al lado de la calzada que os he dicho que va desde Santa Marina hasta Baquedano. Hay una cruz que se llama Valenciano en Gurutza, que tiene una inscripción y casualmente, revisando los libros de difuntos en Iturmendi, aparece uno con el nombre del que está en esa cruz, un tal Josep de Goicoechea y Echeverría. Era arriero. Y lo que se cuenta, bueno, que le encontraron muerto, no se sabe si por los bandidos o porque Barandiarán escribió sobre esta cruz y decía que era de algunos bandidos que le mataron allá. Pero lo curioso es que está la cruz, el nombre, la fecha de 1763, y el nombre aparece en la partida de difuntos de Iturmendi. Así que se confirma que fue muerto y pusieron la cruz, como se pone ahora, ¿no? Cuando le matan a alguien. Y se llama la cruz del Valenciano de Gurutza, pues porque igual iba a Valencia o era valenciano, ¿entendéis? Un poco la toponimia ayuda a esto, ¿no? A que entendamos un poco... Luego también hay otra cosa importante, que a finales del siglo XVIII los arrieros constituían el sector más rico, dinámico y culto del valle. Todos sabían leer, claro, también les haría falta el castellano si se movían por otras puertas, porque el euskera era el que hablaban, ¿no? Pero bueno.
Y ya saber leer era un poco, porque cuando desde el reino de Pamplona les decían a esta zona, pues a ver quién era la gente más preparada, en los listados de los pueblos aparecen siempre los arrieros o los comerciantes. Y lo que os he dicho, las casas señoriales del siglo XVIII, sobre todo en Iturmendi, y lo que es más curioso también, las iglesias, no se comprende sin la riqueza conseguida por estos arrieros, ¿no? Lo que es la iglesia de Iturmendi, que la he investigado yo en profundidad y hice un trabajo fuerte, en esa época, claro, se hicieron diferentes retablos y eso no pagaba la gente, pagaban estos comerciantes, ¿no? Si se hacía en una casa grande, parte de esa riqueza también la donaban a la iglesia, que era, cada pueblo tenía su orgullo en la iglesia, que era el único sitio, es decir, que se manifiesta el arte local, ¿no? Se hacían sus retablos, lo ponían por lo que tenemos que entender. Luego hay otra de las noticias más sui generis o más curiosa. Esto lo pudimos confirmar también gracias a lo que le comentaba John, que los que investigamos un poco de cada pueblo tenemos que unirnos o darnos a conocer un poco también, porque aquí, por ejemplo, yo estaba investigando los libros de la parroquia y en un momento pues hablamos, Carasatorre y yo, de la toponimia, y a él le extrañó muchísimo lo que pone aquí, el topónimo Dos Pelos de Recalde. ¿Qué es eso de los Dos Pelos de Recalde? Una toponimia euskérica, ¿no? Claro, yo le dije, pues, y que ese Dos Pelos era un coronel de la Guerra de la Independencia y que fue muerto, aparece en las enciclopedias en Estella. Un poco extraño, yo decía, no puede ser. Y entonces, en ese término, aparece en una partida de defunción que fue fusilado este Sebastián Fernández, que era alias Dos Pelos, como pone aquí, y 120 soldados. Y luego, claro, toda la historia es que estaban en Estella, en la guerra realista. La guerra realista es una guerra, poco después de la guerra de la Independencia, en que unos estaban contra la Constitución de Cádiz, en 1812. Entonces se rebelaron contra la Constitución, los realistas, y este Sebastián Fernández pasó. En la guerra de la Independencia tuvo mucho renombre, porque en Vitoria y por ahí atacaban a los franceses en plan de guerrilla, y luego entró en el ejército. Y este fue hecho prisionero en Estella por los realistas, con el Di Castillo, en la iglesia de Castillo. Esto lo explicó bien Carasatorre en un folletico que sacó. Y les llevaban prisioneros por la calzada de Di Castillo, por Tumbel, por Lazco. Llegaron a Charri. Y en Echarri vieron que les perseguían los nacionales, vamos a decirlos. Y de Echarri llegaron a Iturmendi, a un llano que se llamaba Ibarbet. Y allá dijeron, bueno, ahora nos toca el puerto hasta Bernoa. Y con 120 soldados, pues no podemos. ¿Cuál era la solución? Liquidarles, ¿no? Imaginamos. Entonces, en ese fusilamiento se mató, bueno, parece, luego hay un librico que explica todo esto de esta guerra y parece que no mataron a 120 sino a 105, porque lo dice el alcalde de Iturmendi que habían enterrado a 105. Pero bueno, también es una barbaridad, ¿no? Hicieron alguna fosa común y los enterraron allá. Y lo más curioso que pusieron una cruz en un haya y por eso le pusieron este topónimo, Errenguruza, Cruz del Rey. Claro, ¿qué pasa? Que la gente del pueblo no entiende si un rey o un coronel o algo. Se ve que era un señor destacado y pusieron Errenguruza. Y a la regata, donde pasa al lado, le llaman Dos Pelos Erreca, porque sabían que ese sería dos pelos, ¿no? Con Carasatorre estuvimos en la zona aquella y encontramos las balas del fusilamiento, que son unas balas de posta de aquella época. De plomo. Pero los cuerpos no hemos encontrado, imagino que si se hacía una excavación se encontrarían, ¿no? Con el georradar que nos explicaron ayer, pues igual se podría encontrar, ¿no? Se lo comentaron, ahí está la fosa, ahí está los 105... Lo que pasa es que es difícil, porque en ese llano, eso han utilizado siempre los del Anteg y de la madera para poner la madera como almacén. No se sabe. Y la cruz esa ha desaparecido. Pero para que entendamos un poco lo que utilizaban y lo que ayuda a la toponimia, ¿no? En ese tema. Pero aquí he puesto pues, el fusilamiento del 2 de mayo, que es un poco lo mismo, ¿no? Vamos a decir, lo que habría pasado allá en el monte. La sangre fría, como
no existían los derechos humanos en aquella época, liquidados y ya está. Luego, otro hecho destacado, un poco voy dando, vosotros podéis comentar lo que queráis, no tenéis. Otro hecho destacado para que entendamos un poco hacia dónde iba dónde se movían los arrieros o comerciantes de aquí. En 1812, bueno, todo empieza porque una señora de Iturmendi, María Francisca López de Goicoechea, inicia un proceso para confirmar la muerte de su marido. Claro, no podía ser viuda porque no había aparecido su marido en varios tiempos, ¿no? Entonces empiezan a investigar y este Diego Andrés de Lecea había ido a La Coruña y cogió un barco a Bristol, a Londres, para comerciar con lana. Y en ese viaje no se sabía claramente si un temporal o los piratas hundieron el barco. Entonces hay un pleito del archivo diocesano que explica pues cómo unos marineros, creo que eran de Ondarroa, no sé de qué sitio, pues sí que había habido un temporal y unos piratas habían atacado y habían hundido el barco y no había aparecido. Entonces, con esas noticias en un pleito, pues confirman de que esta María Francisca pues, se considere viuda y se volvió a casar. Pero un poco, esto es para entender hacia dónde se movían nuestros comerciantes, nuestros arrieros, ¿no? Es un poco lo que más... Bueno, aquí un poco unas fotos de barcos de aquella época. Y luego, bueno, ya que estamos con esto, luego hablaré de otras cosas, pero un poco lo que estamos en lo más actual, ¿no? Que la madera de Todosacana se utilizó mucho para la construcción de navíos. Esto aparece en cantidad de documentos. Siempre aparece que la gente vivía en los pueblos de la agricultura, de la ganadería y los bosques que eran propios para hacer carbón y para construcción naval. Siempre aparece. Entonces, lo que es muy curioso, si habéis visto, imagino que también en Echarri habrá lo que son los viveros o los mintais. Y en el monte de repente aparece como unos muros de 1 metro o así que rodean cantidad de robles. Eso eran los viveros. Ahí sembraban la bellota. Funcionaba el monte como si fuese un jardín, vamos a decir, que había gente, muchos vecinos que cuidaban eso, luego ponían los robles por todo el monte y lo más interesante, que es lo que se ha abierto ahora en Alsasua, ese recorrido de los robles, que a los robles ya les daban la forma, a las ramas les hacían dar la forma de que luego iba a tener en el barco. Claro, en el barco todos son madera muy torcida, lo que es llamamos toda la caja del barco, todas las... ¿cómo se llama? Las costillas, vamos a decir. Entonces, movían a las maderas. Ahora, por ejemplo, en los robles todavía se mantiene unas ramas rarísimas y eran para eso. Que salen igual así, esto era para el centro del barco, bueno, ya nos explican. Si vais a ver el sendero, que está muy interesante, en Anzalecu de Alsasua, y se potenció como actividad, porque claro, hasta entonces, ¿el roble para qué se utilizaba? Para hacer las viviendas. Para nada más. Bueno, y la bellota para los cerdos. El haya era para hacer el carbón y para madera, pero muy tarde. Se empezó también ahí cuando el ferrocarril, para hacer las traviesas, que bueno, era un poco para combustible. Sí, claro, la leña, lo que utilizamos ahora, ¿no? Para combustible. Eso, pero para la vivienda, tenemos y en la zona todavía en la zona de Carralde y por ahí, hay unas tarimas así de anchas. No se veía todo, ¿eh? Ahí es muy importante el roble. Y hoy ves bueno, es que está escrito en la casa parroquial de Iturmendi, se utilizaba lo que es la piedra, y en la madera se utilizaron 56 robles, y es todo de madera, la tabla, las escaleras, todo, dice que era importantísimo. Bueno, y hasta, te diría, y hasta hace casi 40 años, en Iturmendi, aún el ayuntamiento al que se casaba le daba varios robles para hacerse la casa, la hacía de hormigón, ¿no? Es decir, que quedaba la tradición de que el roble era para eso. Eso en todos los pueblos, Sí, el hecho de no sé cuántos metros cúbicos eran para cada... ¿Ves esto un poco? Aquí veis toda la madera, y esto en ese sendero explica cómo sacan las piezas de madera. Todo lo que se han llevado y que están haciendo ahora en el ballenero, pues han utilizado, por eso querían madera torcida también, pues para utilizar. Lo que son robles derechos se utilizaban para hacer tabla,
eso no es mayor problema, pero para las piezas especiales de toda esta zona del barco, todo esto pues tenían que hacer de otra manera. Bueno, esto un poco para recordaros que hasta 1840, que se dividieron los pueblos, Burunda funcionó unido. Es decir, a temas de tierra, de montes, de pastos, hierbas y agua, había un alcalde para la Burunda y bueno, funcionaron y se juntaban en el Bazarramendi, lo que os he enseñado en la primera diapositiva, un alcalde y 12 jurados, que eran 2 por cada pueblo, ¿no? Entonces, como ahora queremos que Sacana funcione todo junto, pues bueno, también esto en ese momento no funcionaba. Bueno, como ha funcionado Araquil y Ergoyena, Echarri ya como es casi como una ciudad, diremos que ha funcionado solo, como Arbizu y Lacunza. Bueno, luego también la cercanía, vamos a decir, porque no es mucha distancia, de aquí hasta el mar, ¿no? Los arrieros y comerciantes tenían fuerte relación con los puertos y invertían dinero en la Compañía de Caracas y de Filipinas. Esto eran pues, diferentes empresas que hubo para el transporte, pues, no solo de América, pues Caracas, ¿no? Sino de Filipinas llamaban también. Y eso requería inversión, tenían, ¿cómo se llama lo que tiene la gente que tiene dinero? Las acciones. Tenían acciones que aparecen pues el listado de los que tenían acciones en los pueblos y siempre eran los comerciantes o los arrieros, ¿no? También puede ser que alguno fuera marinero y muchísimos también emigraron a las Indias, los burundeses, van a decir. Hay un caso muy curioso. En Iturmendi hay una casa que se llama Curtedería, pero es la casa de un cura de 1700, un tal Joseph de Galarza. Y se cuenta que ese Joseph de Galarza tuvo alguna pelea con el médico, con el alcalde, en alguna partida de cartas. Y le dijeron que no tenía dónde caerse muerto, que no tenían casa parroquial. Y este, pues un poco enfadado, le mandó una carta a un hermano suyo que estaba en Brasil. Pues he dicho, un emigrante, ¿no? Un indiano que llamamos ahora. Y ese le dijo, bueno, cómprate el mejor terreno en Iturmendi y hazte la mejor casa. Y existe la casa esa. Y que la base, para que entendamos un poco, también todo está por investigar. Bueno, lo que se comentaba antes, el pescado, el bacalao, las sardinas desecadas, el aceite de grasa de ballena, y con esto se cubrían las necesidades del valle, esto se utilizaba. Bueno, pues mira, para hacer sombrillas también utilizaban la barba de ballena, paraguas también, y el hizo de los corsés, ¿no? Y lo de las autoridades. Bueno, aquí veis las barbas de ballena. Son, pero de 2 metros igual, ¿eh? Las varas del alcalde es de 1 metro así, pero... Bueno, pues esta, a ver. Luego, a ver, hemos visto un poquito, vamos a decir, lo básico, ¿no? Luego aparecen diferentes, vamos a decir, noticias en que se veía la importancia que tenían los arrieros, ¿no? En 1625, por ejemplo, hay un pleito contra el alcalde y regimiento de Estella sobre que no obliguen a los arrieros que pasan con vino y tal a llevar todo a una casa, sino que tengan libertad para ir a cualquier casa, ¿no? Que tenían bastantes problemas. Luego hay diferentes noticias también cuando piden a la Burunda desde Pamplona que tenían que llevar 60 bagajes para ir a Corella, donde se quejan de que no tenían tantos caballerías y tal, ¿no? Pero aquí también indica la importancia que tenían, al menos en Burunda, Alsaso, de Iturmendi y Arazagutía, habrían pasado de 280 machos de récord. Entonces, esto quiero darlo a... Bueno, es importante para entender la cantidad de animales que había en los pueblos. Imaginaros, cada familia tenía seguramente una pareja de bueyes, o una vaca para la leche, cerdos, gallinas, y aún sumas a eso los mulos o los caballos, ¿no? Entonces esto era, por eso la importancia grande de los oficios más importantes de los pueblos era el albéitar, el veterinario, ¿no?
que era un poco la base de todo eso, ¿no? Bueno, y luego la importancia que tuvieron algunos de estos comerciantes, quizá el más importante, los Galarza de Bacaicua, y sobre todo un tal Goicoechea, que existen hasta libros de él. Este fue a vivir a Zaragoza, y allá fue un empresario tremendo para hacer regadíos y tal. Existe hasta un libro y tal. Claro, cuando iba algún pariente a estas ciudades, a Zaragoza o luego a Madrid, luego iban también los parientes, los primos, lo que sea, ¿no? Entonces ha habido mucha relación con estos pueblos. Oye, estas casas tan monumentales, de Iturmendi y de Urdianas, ¿esas de qué época son? Casi todas son del siglo XVIII, de esta época. Lo del arrieraje en la Borunda, no sé por qué, las mayores noticias son del siglo XVIII. El siglo XVII se ve que fue un poco menos, el XVI también algo, pero sobre todo en el XVIII todas tienen la fecha esa, en 1700 o 1700. 1700 y pico, sí. Hay unas de Ondarra en Urdiain que están... Sí, muchísimo, sí, Ondarra era de lo más importante. Oye, ¿por qué en pueblos como la Cunza, por ejemplo, que tenían mogollón de... había muchos mulos y muchos garreros, no hay ni una casa de esta? Tampoco, no lo entiendo. Además, un poco diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Iturmendi se ha mantenido la estructura original del pueblo, con la casona, con la era delante, que se hacía la trilla y tal. Diferente, sí. No sé, yo de otros pueblos no te puedo decir mucho porque no, tampoco no. Lo que sí es, para entender un poco la riqueza de una casa, no solo la casona. No os podéis imaginar lo que costaba poner el escudo. Era como si nos gastásemos ahora 1 millón de euros o algo así, era costosísimo, porque había que hacer un proceso de hidalguía. Por ejemplo, yo soy arbizo, pues tienes que buscar que vienes de un hidalgo que sea arbizo, pero llevándolo bien, toda la red de... Ahora ponemos un escudo en cualquier casa, ¿no? Pero antes era... y eso daba un poco la fuerza. No tiene por qué ser de origen nobiliario, serán comerciantes, o al final se... Bueno, pero todos los apellidos han salido, vamos a decir, de algún noble, bueno, se entendía. Aquí también eran hidalgos casi todos los vecinos, ¿no, Miquel? En Burunda. Eran hidalgos, sí, todos tenían derecho de hidalguía, entonces con eso ya podían hacer el apellido. Pero claro, el tema es buscar que ese apellido venga de algo o que había servido al rey o... Sí, por ejemplo, Herbiti, ahí en Iturmendi, un tal Herbiti, que fue uno de los comerciantes más importantes, Lucas de Herbiti, que se puso su escudo dentro y le costó muchísimo. Aunque lo que no os he comentado, que muchos de estos comerciantes en el siglo XIX acabaron en la cárcel por deudas. Claro, con las guerras no había un comercio ágil y tenían deudas y por eso ahí aparecen precisamente deudas con los gremios mayores de Madrid, de Bayona, de Burdeos, de Bilbao. Entonces, pues al final acababan mal. Y eso es un poco lo que... Pues ahora no acaba ninguno en la cárcel. Tienen deudas, encima hemos tenido que pagar. Hay unas noticias para que entendamos un poco de esto. En 1753, buena parte de los arrieros de Alsasua, acusados de haber llevado trigo de Navarra a Guipúzcoa como contrabando, fueron condenados a 2 años de cárcel y a cumplirla en la ciudadela de Pamplona. Aparecen los nombres. Padres, hermanos y amigos salieron responsables de todos ellos para que la prisión fuera con garantías. Se comprometían a hacer cuantos abonos hicieran falta y cumplir la pena en caso de evasión. Con esto pretendían suavizar las condiciones del presidio. Y parece que les dejan. Y lo que consiguen es que se les quite la cadena que llevan los presidiarios y que pueden andar con alguna comodidad. Les tenían con los billetes en las manos y en los pies. Entonces un poco... Bueno, luego aparece en varias ocasiones, lo que os he dicho, Valenciano en Guruza. En 1802 fue encontrado muerto en el puerto de Santa María, entre Nieves, a un vecino de Arrarás que venía con su hijo. En 1803 se encontraron los huesos de Miguel Esteban de Galarza en Andía,
se perdió por la ventisca de nieve en enero, claro, tenían los problemas en invierno, ¿no? Con sus machos cargados de vino. Imaginaos el desastre que se hizo. Luego otro fue muerto por ladrones en Sant Esteban, una tal Susana de Lorza. Cuando pasaron los franceses, que perdieron la batalla de Vitoria en 1813, pues la gente se espantó, y esta fue Santa Marina, asustada por los franceses y por el mal temporal, y murió allá, ¿no? O sea, que las mujeres también eran arrieras. No, esta es una... Yo por lo de la lanzada, lo de Santa Marina, ¿no? Es que hay que decir, ¿no?, que cuando entraron los franceses aquí en Sacana, hicieron... arrasaron, claro, como habían perdido, en Albizu, ¿no?, quemaron. Sí. Luego alguno de Regin también fue encontrado muerto, bueno, un poco lo que se hizo de las noticias, ¿no? Bueno, lo que os he comentado de los comerciantes, Ángel García Sanz, que es un profesor de Historia de la Universidad Pública de Navarra, hizo su tesis sobre la Barranca. Es un libro muy interesante que explica un poco, pues, cómo funcionaba aquí la vida, ¿no? Y esto, aquí habla de la burguesía comercial, lo que os he comentado en Borunda, ¿no? Y hace algunos listados de la Borunda y explica, pues, la importancia que tenían, ¿no? Y luego de los emigrantes que fueron, lo que os he comentado, de lista de los vecinos de la Borunda que pueden contribuir a la consolidación y reducción de vales reales. Vamos a decir esto para apoyar al gobierno de Navarra, vamos a decir, pues quién aportaba dinero, ¿no? Y siempre aparecen comerciantes o arrieros, 1.500 reales, tal, ¿no? Y luego los poseedores de acciones de bancos en los diferentes pueblos de Borunda, y siempre son los arrieros, ¿no? Pues un vale real o tantos pesos en las acciones y tal, ¿no? Y ciudadanos de la Borunda distinguidos por sus bienes, talentos y moralidad. ¿No? En 1810 pues también aparece siempre, o es el maestro, o el arriero, o el albeita. Siempre pone que sabe hacendado, que sabe escribir, ¿no? Por eso. Pues fíjate, este señor que acabas de decir, García Sanz, lo conozco yo, y en una de las charlas, una cosa, bueno, como mujer, lo tengo que explicar, me llamó muchísimo la atención, que dice que cuando empezó a investigar toda la zona de Sacana, se encontró con un montón de mujeres que eran mucho más mayores que los maridos, y entonces le llamó mucho la atención y empezó a investigar, y era porque en otras zonas de Navarra la mujer no tenía la dote, y en la Sacana la mujer tenía la dote, o sea, se le pasaba a la mayor. Fíjate, cosa curiosa, chico o chica. Y en este caso se encontró con que un montón de mujeres de la zona en el siglo XVIII se casaban con jóvenes que se lo podían permitir, es decir, como ahora la Madonna o se casaba uno de 20 porque tenía dinero. Sin embargo, en otras zonas tenían que ser mujeres jóvenes que cogían los que tenían el dinero, o sea, eso ya llevamos por delante. Bueno, con dinero consigues todo. La mujer siempre ha sido. ¿Eso por qué es la diferencia de Navarra de esa Cada zona tiene, que no sé exactamente, pero cada zona, Níquel igual sabe algo, no sé yo. Sí, pues Sí, eso me la llamó. Aproximadamente un 50%, un poquito más del 50% de los matrimonios en el 18, la mujer es mayor o de la misma edad que el hombre. Un poquito más, no lo podemos entender, pero es así. por el tema de la dote, puede ser. Puede ser. Es porque aquí no se desarrolla el mayorazgo, que en otros sitios sí se desarrolla. En otros lugares de montaña como la zona mitad, la herencia en el 16 pasa directamente al hijo mayor y todos tienen que ir a tomar por el riago. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Por eso Todo se reparte entre los hijos y las mujeres, por tanto, están en nivel de igualdad, pero claro, tiene una parte negativa y es lo que está comentando es la subdivisión constante que va, la subdivisión constante de la tierra que lleva pues, a un inicio. Los catastros antiguos de los pueblos eran todo campos de 100 metros. Todo se iba dividiendo hasta que con la parcelaria se unió. Y por cierto, también, ha habido lo que decía la compañera, el número de partos por encima de los 40 años es mayor que por debajo de los 25. Sí, Se casaban más tarde, tenían los hijos muy tarde. Sí.
Es muy curioso, es muy interesante sacar en estudiar del siglo XVIII. La información la tendréis en el blog de Rafael Cabeza Torre. Tendréis varios roles, tengo informatizado alguno. He sacado las pirámides de Ya tenéis, sí. ¿no? El Documenta Navarra, sí. La idea es repartir Documenta Navarra, o sea, W, Documenta Navarra de nada seguido, todo seguido, y luego es blog. Bueno, que pongas documento blog. No, Documenta Navarra. Sí, pero con que pongas documenta Navarra. Ah, pues ya vale, sí, pero es blog es blog. Y hay una información ahí, ¡guau! Buenísima. Y el arriero ese, en la reporté 72 documentos de la reportía. Escribo la reportía. Entonces, hay uno. Ah, por cierto, espera un poco, acabo la conferencia, podemos hablar con tranquilidad. Sí, no. No, que aparece lo de un mando. Estamos recogiendo, no sé. Mira, ese que dices está aquí. Fíjate, la solidez de estos comerciantes, en 1786, Juan Urra de Alsasua prestó en Vergara al marqués de Peñaflorida 15.000 reales de Bellón y que cobró su cuñado y tal, Vicente Echeverría. Los préstamos se hacían fundamentalmente a los pueblos, esta gente comerciante, que eso aparece mucho, los préstamos que se hacían de prestamistas. Claro, pero por motivo de las guerras y tal, pues hubo muchos problemas. A ver. Lo que os he dicho de las relaciones que tenían con Madrid, Bayona, San Sebastián, Cádiz, Zaragoza, Pamplona, Tudela, un poco todo esto, ¿no? Un tal Cristóbal Galarza de Alsasua estaba en los 5 gremios de Madrid. Este Cristóbal Galarza, creo que es un hijo suyo, se casó con la hija de Goya. Eso aparece, si Alice estaba en la Plaza del Pilar de Zaragoza, hay un monolito, con una columna, que aparece Cristóbal de Galarza. ¿Qué será esto? Ya, eso es que Goya, cuando fue exiliado a Bayona, le tuvieron que enterrar en la tumba de este Galarza de Alsasua, una pariente suya, vamos a decir, ¿no? Para que sepamos un poco la relación que tenía. Dos hermanos de Galarza estaban en los 5 gremios de Madrid, luego varios de Iturbide también entraron allá. Fernando López huía de Bacaicua, en Bayona sobresale Diego Miguel López de Goicoechea, un poco lo que os hemos dicho, ¿no? Y luego lo que os he dicho, ese de Zaragoza sí que es importante, ese Goicoechea, ese sí que tenía... Y ese de Olazzi que decías tú, este también dio algún préstamo, pero terrible, decíamos, ¿cómo puede ser? Claro, era comerciante, había cogido mucha riqueza, era de los más fuertes. De un pleito tan terrible que le matan a un pintor o que hacía los retablos de esto. Y aparece un mulo en la historia. Pues total que iba la hija con el mulo, va a una ayuda, no sé qué, y de ahí empezó el tema y un pleito bastante largo. Sí, a veces por tonterías. 1500, bueno, este es 1560 creo. Y este concepto que ha salido antes de la Universidad del Valle de la Burunda no es el mismo concepto de universidad que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué organismo era? No, universidad era que funcionaban juntos, vamos a decir. No es como universidad de esto, ¿no? Simplemente era que por intereses, pues los 6 pueblos, en vez de funcionar cada una parte, yo creo que esto casi viene desde los fueros de Burunda. No se habla de los pueblos de Burunda, en los fueros, se habla de Burunda. Entonces los fueros da a todos. Entonces alguien tiene que llevar un poco ese fuero. Yo pienso que estaría de 1200 o antes, ¿no? Pasa que luego se le da se dejó escrito, que además curiosamente en una de las fiestas que hacía de Bazarramendi, en Burunda, apareció uno de los originales en Iturmendi, en una casa, en un desván, el original que aparece todas las órdenes que tenían que hacer, cuando tenían que subir las vacas a las vargas, cuando tenían esos trabajos del campo, del ganado, funcionaban así, lo que era importante entonces. Porque lo del monte, por ejemplo, las ordenanzas de cómo trabajar en los montes aparecen ya muy tardío, en el siglo XVIII. Cuando
se empezaba también, los barcos empezaron también en esas épocas, 17 y 18, a hacerse mucho, ¿no? Con tantas guerras y... Luego hay otras noticias también, para que veáis un poco curioso, las que me ha dado Miguel Ángel, y bueno, puede ser un poco para que entendamos, ¿no? Hay un proceso sobre contrabando. Bueno, no os he dicho nada, en Iturmendi hay una casa, que casualmente era de unos parientes míos también, Arbizu, que la casa es una casa a dos aguas y está dividida en dos. Bueno, normalmente eso era que la familia era muy amplia y bueno, varias familias. Pero en ese caso era que ese era un comercio, un arriero. Y había pasado de contrabando una carga de seda. Pero claro, alguno se chivó o le pillaron. Y tuvieron un proceso largo, se deshizo la casa, bueno, un desastre también. Un poco para que veamos lo del contrabando. Claro, el comercio legal sí que da dinero, pero el que da dinero es el contrabando, ¿no? Eso está libre de impuestos y puedes pasar un poco... Pues hay un proceso sobre contrabando de 1529. Lope Belza de Charri sabe que Miquel Jurío de Charri vendieron a algún provinciano, sabéis que provincianos se llaman a los de Guipúzcoa, hasta 20 puercos gordos. Lo sabe porque lo oyó como verdad pública y tal, ¿no? Y que pasó un domingo por el puerto de Alleco y sabe que Estíbali de Bacaico, el cojo, compró en Echarri hasta 40 puercos por castesnolendas, o 10 días antes, y lo llevó a Bacaico y después, viendo este que depone, se topó con el hijo de esta Estíbali y García de Ercilla, vecinos de Lazcano, que los llevaban dichos puercos por Ataun, pasando por el puerto de Bernoa, pero no sabe si llevaban licencia. Como claro, en este proceso de contrabando tenía que haber testigos, a ver si habían visto a alguno pasar esa cuadrilla de puercos, si tenían licencia o no, ¿no? Un poco lo que veamos un poco de... Y luego explica también, pues en Echarri, de dónde pasaba la calzada, que era entre la iglesia y la casa de las monjas, que era esa era la zona donde pasaba la calzada. Luego, en 1515, fíjate si es pronto, Fernando el Católico desde Burgos concede al capitán Miguel Martínez de Arriarán el palacio de Lizarraga y le hace merced de la guarda de los montes, puertos y pasos de Bernoa, Aralar y Echarri. Que además pone muy curioso, puede conseguir y ejecutar cuales hombre o mujer o acémila es el mulo que hemos dicho, o hacienda que fuere descaminado. Descaminado es que no era legal, que era de contrabando, ¿no? Entonces este controlaba eso. Los que testifican lo que os he dicho de las calzadas de 1700 y pico, aquí también repite, indicaban además qué anchura tenían que tener, un poco lo que... Pues estas eran las carreteras, vamos a decir, que utilizaban los arrieros, ¿no? Yo he hecho también el trabajo de campo de ir por estas calzadas y es muy interesante lo que os he comentado, sobre todo la calzada que baja a Taun, eso podéis tener fácil, desde Lizarruski se sube hasta la Muga, ¿no? Se va por Bacaico por todo el alto y se baja de Bernoa, o se sube de Haya, y es una calzada que es preciosa, ¿eh? En una hora se sube hasta Bernoa, porque luego Bernoa queda de aquí muy lejos, son casi 12 kilómetros. Es decir, que la calzada se mantiene y lo que se pretende, y esperemos que haya posibilidades de que se recupere de alguna manera, ¿no? Eso es un poco lo que... Ahí está el cosa más. en Bernoa, ¿queda todavía restos de la chabola de los ingleses? No, en Bernoa no. Bueno, en Bernoa está, en Ataun sí, en Ataun sí. En Ataun, sí. ¿Está bajando bien para atrás? En Iturmendi, un kilómetro antes así está la guarda en Chabolata. Dos ahí además, donde estaban... Antes de la Victoria. Que es muy curioso porque es guarda en Chabolata, que sería para el caballo lo que utilizaban, y otra pequeña casa al lado, bueno, quedan los restos, queda la cimentación. Lo de Bernoa, no os he dicho nada, pero es importante simplemente el término, porque ya aparece en el documento de los fueros de Burunda, en 1208, aparece Bernoa. Se ve que existía ya un paso allá. Y además en Bernoa está un dolmen, que implica también que estas calzadas, pues las conocemos como muy tardías, ¿no? Con lo que comentó ayer Ollán, que los romanos hicieron calzadas
Y a esta también siempre nuestros padres les han llamado calzada romana. Que bueno, podrían ser romanas, pero el paso casi sería anterior. Los dólmenes implica también paso de pastores o de lo que sea, ¿no? Y es un poco las carreteras, es decir, transversales que tenemos que mantener. ¿Bernoa qué altura está? Bernoa estará a 900, así. No, te digo Tacones dónde está, Ah, ¿Hasta dónde queda? Eso. a ver, justo a Taun, ¿sabes dónde está a Taun? Sí, pero desde aquí. Es que es la muga La muga. de Ataun y Burundi. A la altura de Uruguay. Divisoria de aguas. Sí, casi está a la altura de Urquía. Turmendi, En el mapa Urquía y está, esta, ¿no? Sí, sí. Este que está la muga. Queríamos haber puesto una diapositiva con las calzadas. ¿Qué pasa? Sí. La lana de la piscina de Uruguay. Sí, es que ahora han recuperado el tramo ese de Urquiain, han limpiado algo y ese lleva, vamos a decir así, y lo de Iturmendi viene muy ladeado también y lleva hasta la muga de Urquiain y Iturmendi. Lo de Bacaicua es, vamos a decir, Charri va Está por todo todo. recuperado. Está todo señalizado. El de Iturmendi sí, el de Urquiain no sé si está señalizado, también han señalizado, que no he pasado de tiempo. Sé que existía porque la Bondarra ya me llevó. Esto es lo que digo yo, empieza a bajar de patrón enseguida, en una muga, y ahí está la chabola. Eso me dijeron que era la chabola de uno de Charri. Me apunté con uno de Charri ahí, en el monte. Se ha mantenido ese monte de Ataun porque eso era el monte del Marqués. Ahí no tenía nada que ver los de Ataun, era el Marqués, entonces pues no se ha destrozado tanto, ¿no? Y está la calzada muy bien. Esa sí que yo creo que es para carros, porque está muy ancha. Por eso, sí. Está muy ancha. Y vamos a ver alguna calzada. ¿Eh? En esta actividad íbamos a ver alguna calzada, ¿no? Sí, hoy sí. Hoy. De No sé. Lima, Si está el tiempo bueno, el tiempo. El tiempo que queremos. No sé si hay alguna pregunta más. Sobre la marcha. Esta la calzada, pregunto yo, la calzada de Raso de Dulau. Entonces, Raso de Dulau, kilómetro 1. Va, Chaportillo. A ver, ¿no? Tirando para el este. La carretera de Chaportillo y en el kilómetro 1 hay una señal que no se puede con coches. Y ahí te metes y ahí no sales al Raso de Udau. Udau. En el norte se llama Udau. Entonces de ahí, en el mismo raso, a mano derecha, y claro, hay que estar un poco, no tienes que pasar todo el raso, ¿no? Todo el raso. Es pequeñito, un raso pequeñito, ¿verdad? El problema en Urbasa, que aparece que esa calzada parece que hicieron los de Iturmendi y Urquiain. Se ve que les interesaba a ellos. Subes por Santa Marina, por el puerto de Iturmendi, ahí coges por donde va el camino de coches para Santa Marina ahora. Hay un camino que va de salir la pista esa que luego viene a Charri hasta Paiza y así. Hay un cruce ahí y sube a la ermita de Santa Marina. Pues la calzada va por ahí y se ve en algunos sitios. ¿Cuál es el problema? Que en los rasos no hacían calzada. Porque no les interesaba, porque decían, aquí ya sé de por dónde vamos a ir. Menos en algún sitio que sí que hay alguna cuesta y está la calzada, pero está tapada de hierro y prácticamente no se ve. Y en el raso de Urbasa va por, vamos a decir, mirando desde aquí, va por toda la izquierda, donde están las chabolas de Arratondo, y llega al muro de las limitaciones de Amezcua, y de repente la calzada ya desaparece. Pero se ve que han construido el muro para cortar el paso. ¿Pero por qué? Es porque todo ese monte de Amezcua está acotado, y tienes que hacer toda la vuelta a ese monte y bajar ya te va quedando. Es un poco la ruta que hemos hecho algunas veces y es lo que utilizaban más. Esto del Lazco sí que está más fácil, vamos a decir, ¿no? De aquí se sube, luego se baja hacia Zumbelz, ¿no? Pues en esta zona Ese camino que dices tú, ¿qué es? El que entra nada más para pasar del Esquiza a la derecha. Sí, y en el raso de Esquiza, que está la cruz esa que os he dicho, el raso sí. a la derecha.
ahí se acaba la carretera, vamos a decir, empieza pista hasta Ochaportillo. Pues ahí hay que cruzar esa pista y a la derecha te lleva hacia el resto. Lubię rekordowanie światlenia. Oczekujemo tuta, escrito por Katzenari, Al hilo de esto, hay que decir que ha sacado Javier Echeverría, en el 2007, un mapa muy bueno de Huesca, que marca todos los caminos, prácticamente todos los caminos. O sea que eso sería interesante, pues lo veo a la Navarra y tal, el recuperar. Ese, por ejemplo, falta. Ese falta. ¿Cuál? Que en Urbasa que han hecho muchos senderos, sí, pero estos faltan también. Y sería muy interesante. pues este el de Javier Echeverría, que si no se va a las librerías y 12 euros vale, pero bueno, pero es muy bueno ese mapa. Claro, ahí te pierdes rápido. Sí, vas a tener un problema, como no tengas... Y entonces sería, bueno, estamos aquí un poco, pues claro, vas a quedar con todo el tema de eso, el marcar, por ejemplo, todas estas, las calzadas, aquí van los... Vamos a decir que es algo vivo, porque yo mismo hace 2 meses estuve en Santa Marina siguiendo esta calzada y donde yo creía que era, no era. A unos 50 metros se marcaba la calzada, y eso es trabajo de campo que hay que hacer. Yo he hecho parte de trabajo de campo, pero pues bueno, más. Porque no solo es cuestión de ver los documentos, sino ver lo que queda, ¿no? Vamos a cuanto antes se recupera mejor. Vamos a ver si... Entonces no podemos.